Mi abuela me dejó una casa toda vieja y casi cayéndose en un pueblito. A mi hermano le tocó un depa con 3 cuartos en la capital. Cuando mi esposo se enteró, me dijo que era una fracasada y me corrió de la casa. Me fui al pueblo, y cuando entré a la casa, me quedé sin palabras. Pero antes de seguir, dime en los comentarios de qué país estás viendo este video. Que lo disfrutes. El ambiente se sentía muy tenso, como si se pudiera cortar con un cuchillo. Olga sentía que la tensión le apretaba el pecho con cada latido. La notaría estaba toda encerrada, olía a papeles viejos y a humedad, como si ahí solo quedaran los recuerdos del pasado. El abogado, un señor flaco con traje formal, se aclaró la garganta, se acomodó los lentes y empezó a leer el testamento de María Steanovna, la abuela de Olga. Junto a ella estaba su hermano mayor, Anton, bien cómodo en su silla, con una sonrisa de que ya sabía que iba a ganar. Siempre fue el consentido de la abuela. Era un hombre de negocios exitoso que vivía en la capital. Olga, en cambio, siempre fue más callada y sencilla. Trabajaba de bibliotecaria y nunca se sintió valorada. Sentía como si su vida fuera solo el fondo gris de la vida brillante de su hermano. El departamento en esta dirección se lo dejo a mi nieto, Anton Sergeyevich, dijo el abogado con voz aburrida, como si estuviera leyendo una sentencia. Anton levantó una ceja, bien presumido, y miró a Olga con burla. Ella trató de mantenerse tranquila, aunque por dentro hervía de coraje. Sabía que su abuela quería más a Anton, pero todavía tenía la esperanza de que fuera justa. Y la casa en el pueblo de Sarrecha, junto con todo el terreno y los cuartos, se la dejó a mi nieta, Olga Sergea. Olga sintió que se le fue la sangre del rostro. Sarrecha, una casa vieja que apenas recordaba. Solo había estado ahí de niña. Pensó, debe ser un error, ¿qué voy a hacer con una casa toda destruida? Anton se soltó riendo. Bueno, Olga, al menos te tocó algo, dijo burlón. De todos modos, no debiste esperar nada bueno de la abuela. ¿Qué vas a hacer con esa porquería? ¿Cortar leña? Olga no dijo nada. Estaba tan enojada que ni le salían las palabras. Se sintió humillada. ¿De verdad su abuela pensaba que ella no valía nada? ¿Que lo único que merecía era una casa vieja y olvidada en un pueblo lejano? Después de que leyeron el testamento, todo pasó muy rápido. Anton, feliz con lo que le tocó, se fue rápido y todavía le gritó de lejos. No se te olvide vender ese chiquero, o los impuestos te van a comer viva. El abogado le dio a Olga las llaves y los papeles de la casa. En unos días, ella se fue de la ciudad. Afuera le estaba esperando su esposo, Igor. Tenía cara de pocos amigos. ¿Y qué pasó?, le preguntó. Olga ni lo saludó y le contó todo. Igor solo fruncía más el ceño mientras la escuchaba. Cuando terminó, él explotó. ¿Una casa en un pueblo? ¿En serio, Olga? ¿Puedes hacer algo bien alguna vez? Siempre arruinando todo. Anton consiguió un buen depa, una oportunidad real. ¿Y tú? ¿Pura basura? Simplemente tienes mala suerte, fue un fracaso total. Las palabras de Igor dolieron más que las burlas de Anton. Olga siempre había intentado ser buena esposa, estar ahí para él, apoyarlo en todo, pero él nunca la valoró. Siempre la hacía sentir menos, le decía que era débil, que no ganaba lo suficiente. Igor, por favor, trató de defenderse, pero él la interrumpió de golpe. Ya basta. Estoy harto de ti y de tu inutilidad. Haz tus maletas y lárgate. Ya no quiero cargar contigo. Olga sintió que todo se le venía abajo. Estaba sola, sin dinero, sin nadie que la apoyara. Solo tenía las llaves de una casa vieja en un pueblo perdido. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero no se dejó llorar frente a él. No quería que la viera débil. Empacó sus cosas y se fue del departamento que había rentado con Igor. No sabía a dónde ir, ni qué hacer. Solo tenía un pensamiento: lárgate de aquí. Aléjate de esta traición. Sin pensarlo mucho, compró un boleto de autobús para Sarrecha. No le importaba lo que la esperara en ese pueblo. Solo quería escapar, esconderse, empezar de nuevo. El viaje fue largo y cansado. El autobús daba tumbos por los baches del camino. Afuera, todo se veía gris, borroso, como si el mundo pasara sin sentido. Olga se quedó viendo por la ventana, tratando de no pensar en todo lo malo que había pasado. Recordó a su abuela, sus ojos amables, su voz tranquila.
Tal vez había algo en esa casa vieja que le ayudara a entender quién era, o qué debía hacer con su vida. Cuando el autobús llegó al pueblo, ya estaba oscureciendo. Todo estaba en silencio. Las casas se veían viejas, con la pintura cayéndose, algunas hasta chuecas. Parecía que el tiempo se había detenido ahí. Olga bajó del autobús y miró a su alrededor. A lo lejos, alcanzó a ver la casa de su abuela, rodeada de un jardín descuidado lleno de maleza. Se veía triste, abandonada. Igual que ella. Arrastrando su maleta, Olga caminó hacia la casa. El corazón le latía con fuerza. Tenía miedo. Se sentía sola y perdida. ¿Qué iba a encontrar ahí? ¿Podría empezar algo nuevo? Rodeó la casa. Por fuera parecía un fantasma del pasado, pintura cayéndose, ventanas rotas, maleza por todos lados. Todo gritaba abandono. Pensó que por dentro estaría igual o peor. Pero al entrar, se sorprendió. La casa estaba limpia, en orden. No se sentía como si la hubieran dejado olvidada, más bien como si estuviera esperando que alguien volviera. Olía a polvo y madera vieja, pero no a humedad. Los muebles eran viejos, pero fuertes y bien cuidados. En las paredes colgaban fotos amarillas con rostros que ella no conocía. Sentía como si esas personas la miraran desde el pasado. Mientras caminaba por la casa, encontró en una esquina una puertita rara, bien cerrada y casi escondida. Parecía parte de la pared. Trató de abrirla, pero no se movía. Le costó trabajo girar la cerradura oxidada. Al fin, con un chirrido fuerte, la puerta se abrió. No era un simple armario. Era una habitación secreta llena de libros. Había estantes desde el suelo hasta el techo, llenos de libros de todos los tamaños y colores. Algunos encuadernados en cuero con letras doradas, otros con tapas simples de papel. La habitación estaba tan bien escondida, que cualquiera pensaría que era solo una bodega. No tenía ventanas, pero sí respiraderos que dejaban pasar el aire. No olía a humedad. Olga se quedó parada en la entrada, sin poder creer lo que veía. Nunca imaginó que su abuela tuviera una biblioteca, y menos así de grande. Siempre pensó que su abuela era una señora común, de pueblo, que solo se dedicaba a la casa. Pero esta biblioteca decía otra cosa, hablaba de inteligencia, de amor por el conocimiento. Entró y pasó la mano por los lomos de los libros. Sentía el cuero viejo, el papel suave. El olor de los libros antiguos la envolvió como si la llevara a otro mundo. Aunque nunca fue de leer mucho, en ese momento sintió unas ganas enormes de abrir cada libro y descubrir qué escondían. Algunos estaban en ruso, otros en francés, alemán, incluso en latín y griego antiguo. Agarró uno con tapa de cuero y lo abrió. Las hojas estaban amarillas por el tiempo, pero se leía bien. Era un libro histórico del siglo XV. Pasó horas ahí, viendo los libros, preguntándose cómo su abuela había juntado todo eso. Sintió que no era solo una colección de libros, era un tesoro. Una parte de su herencia, una pista para conocer su historia y la de su familia. Un secreto que su abuela le dejó solo a ella. Con curiosidad, Olga siguió explorando la casa. Bajó al sótano, que estaba sorprendentemente seco y grande para ser tan viejo. Las escaleras crujían, y al llegar abajo, vio algo cubierto con una lona vieja. La quitó, y ahí estaba, una caja fuerte metálica enorme, con una combinación. Intentó abrirla, pero no pudo abrirla. No tenía idea de cuál podría ser la clave ni qué había dentro. La caja fuerte era otro misterio por resolver. Entonces se le vino un pensamiento. Su abuela siempre se acordaba de los cumpleaños de todos los nietos y bisnietos. Era una de sus cosas raras. Olga decidió intentar con su propia fecha de nacimiento. Metió los números y escuchó un clic. La caja se abrió. Adentro había cartas viejas, fotos, documentos y cuadernos, todos bien ordenados y amarrados con una cinta. El corazón de Olga empezó a latir más rápido. Sabía que había encontrado algo importante, algo que podía cambiarle la vida. Empezó a leer las cartas. Gracias a las palabras de su abuela, Olga entendió cuál era su verdadero lugar en la familia. Era la heredera espiritual. Su abuela le explicó por qué Anton se quedó con el departamento. Él siempre estuvo alejado de la familia, y no la valoraba. Los papeles mostraban que algunos libros tenían valor cultural y también dinero. Entre los papeles, había fotos de Olga cuando era niña, con su abuela. Momentos bonitos, de cariño, de confianza. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas de Olga no eran de enojo, sino de entendimiento. Con manos temblorosas, Olga abrió la primera hoja de una carta vieja. El olor de su abuela salió del papel y le apretó el corazón.
La letra era conocida, derechita, con una inclinación leve hacia la derecha. La reconoció de cuando su abuela le enseñaba a escribir en un cuaderno de rayas gruesas. Hola, mi querida Olena, mi nieta hermosa. Si estás leyendo esta carta, es porque yo ya me fui a otro mundo, uno mejor. Tal vez te estés preguntando por qué pasaron las cosas como pasaron. ¿Por qué Anton se quedó con el departamento grande y tú con la casa vieja en el pueblo? Olga sintió como si un rayo le hubiera caído encima. Su abuela parecía estar leyendo sus pensamientos, entendiendo su dolor y su tristeza. Las lágrimas le salieron solas, pero las contuvo. Quería leer cada palabra con calma. Créeme, no fue una decisión fácil, lo pensé mucho. Quería ser justa y asegurarles un futuro a los dos, pero entendí que la justicia no siempre es igual para todos. La verdadera herencia no es el dinero ni las casas, es la memoria, la historia, las raíces. Su abuela escribió que Anton siempre se alejó de los valores de la familia, que lo único que le importaba era el dinero, su carrera, el éxito en la ciudad. María Stenova pensaba que darle el departamento lo ayudaría a cumplir sus metas. Tal vez lo iba a vender, pero era su decisión, su camino. Tú, Olinka, eres diferente. Siempre estuviste más cerca de la tierra, de la naturaleza, de la historia. ¿Recuerdas cuando leíamos juntas los libros viejos? ¿Cuándo te contaba historias de la familia y de los que vivieron aquí antes de nosotros? Yo vi en ti esa chispa, ese amor por nuestras raíces. Tú puedes cuidar y enriquecer todo lo que somos. A Olga se le hizo un nudo en la garganta. Se acordó de aquellas tardes en las que su abuela se sentaba en la mecedora, junto a la chimenea, y le leía cuentos e historias viejas. Se acordó del olor del papel, del sonido de las páginas, de las manos calientitas de su abuela. En esos momentos, se sentía protegida. Su abuela le dijo también que la casa en Saretche no era solo una casa vieja con goteras, era un símbolo de su familia, de su historia, de todo lo que vinieron antes. Ahí nacieron, murieron, amaron y lloraron. Esa casa tenía alma. La biblioteca que encontraste es mi orgullo, y también mi tristeza. Junté esos libros toda mi vida, cuidándolos con mucho cariño. Siempre soñé que alguien como tú los tendría algún día. Sé que puedes hacerlo, Olinka. Vas a sentir lo que hay en ellos. Vas a entender su verdadero valor. En la siguiente carta, su abuela le explicaba dónde estaban los documentos que probaban cuánto valían esos libros, catálogos, avalúos de expertos, cartas de coleccionistas y de historiadores importantes. También le dijo que no iba a ser fácil venderlos o ponerles precio, y le aconsejó que buscara ayuda de profesionales. Olga revisó todos los documentos. Entre hojas viejas, encontró facturas, escrituras y testamentos. Uno decía que algunos libros habían sido de una familia noble que vivía ahí antes de la Revolución. Otro decía que unos libros fueron donados por el mismo emperador Alejandro II. Poco a poco, Olga entendió lo grande que era esa herencia. No eran solo libros viejos. Era un verdadero tesoro con mucho valor histórico y cultural, y ahora era suyo. Pero lo que más le tocó el corazón fueron las fotos. En un álbum viejo, encontró muchas imágenes de ella de niña con su abuela María, caminando por el bosque, recogiendo hongos y moras, sentadas junto al río, pescando, cocinando pasteles en la cocina, riéndose, platicando. En una foto, Olga se vio de unos 5 años, sentada en el regazo de su abuela, escuchando con atención mientras ella le leía un cuento. Su cara mostraba asombro y admiración, sus ojos brillaban con amor y confianza, y la cara de su abuela tenía una ternura enorme. En ese momento, Olga no aguantó más, lloró con todo su corazón. Las lágrimas le bajaban calientes por las mejillas, llevándose con ellas el coraje, la tristeza, el miedo. Ya no lloraba de dolor, lloraba porque por fin entendía. Olga entendió que no estaba sola, que tenía raíces, una familia, una abuela que la quería y que creía en ella. Se dio cuenta de que su abuela no solo le había dejado una casa y una biblioteca, le había dejado amor, sabiduría y confianza. Le había dado la llave de su corazón, de su alma. Olga se limpió las lágrimas y volvió a ver las fotos. Ya no veía solo imágenes, veía su historia, su destino. Supo que su lugar estaba ahí, en esa casa vieja, en ese pueblo tranquilo. Ahí se iba a encontrar a sí misma, ahí iba a entender el sentido de su vida, ahí iba a ser feliz. Pero las fotos la conmovieron muchísimo. En un álbum viejo encontró muchas fotos de ella cuando era niña, con su abuela María Esteanovna. Ahí estaban, caminando por el bosque, recogiendo hongos y frutas, también sentadas junto al río pescando, en la cocina, haciendo pasteles, riéndose y platicando. En una foto,
Olga se veía como de 5 años, sentada en el regazo de su abuela, escuchando muy atenta mientras ella le leía un cuento de hadas. En su cara se veía sorpresa y admiración. Sus ojos estaban llenos de amor y confianza, y el rostro de su abuela mostraba ternura y cariño. En ese momento, Olga se soltó, no pudo aguantar el llanto. Las lágrimas le bajaron por las mejillas, cálidas y abundantes, le limpiaron el coraje, la tristeza y la inseguridad que traía dentro. No eran lágrimas de dolor, sino de entendimiento. Se dio cuenta de que no estaba sola, tenía raíces, una familia, una abuela que siempre la quiso. Entendió que su abuela no solo le dejó una casa y unos libros, le dejó amor, sabiduría y esperanza, le dio la llave para encontrarse a sí misma. Olga se limpió las lágrimas otra vez y volvió a ver las fotos. Ahora ya no veía solo recuerdos, veía su historia, su camino. Supo que su lugar era esa casa antigua, ese pueblo en paz. Ahí iba a encontrarse, ahí iba a encontrar su propósito, ahí iba a ser feliz. Tomó una decisión firme, no iba a vender la casa. Esa idea se le quedó bien clavada en el alma, fuerte, sin dudas, se iba a quedar en Saria. Iba a darle nueva vida a esa casa vieja, la iba a arreglar, no por dinero, ni para vengarse de su hermano, lo haría por ella, por esa niña de las fotos que confiaba tanto en su abuela. Lo primero que hizo fue buscar a alguien que supiera restaurar casas. Al principio, la gente del pueblo no confiaba mucho en ella, pero poco a poco, al ver que hablaba en serio, se empezaron a animar. Una viejita que vivía cerca, doña Agafia, le recomendó a un maestro de un pueblo cercano. Se llama John, tiene manos de oro, le dijo, y trata las cosas viejas con el corazón. John era un hombre callado, pero sabía lo que hacía. Vio la casa, revisó todo y luego le dijo: hay mucho que hacer, pero la casa está fuerte, va a durar muchos años. Olga se sintió aliviada. Acordaron un precio y cuándo empezarían. Dijeron que en una semana comenzaban. Luego, Olga se ocupó de la biblioteca. Sabía que ella sola no podía saber cuánto valían los libros, así que buscó expertos por internet. Encontró varias librerías de libros antiguos en Moscú y les mandó fotos de los libros que le parecían más interesantes. La respuesta no tardó. Una tienda le escribió, interesada, y ofreció mandar a un experto para ver la colección en persona. 2 días después llegó un joven con lentes que se presentó como Kir. Empezó a revisar los libros, los hojeaba y tomaba notas en un cuaderno. Olga lo veía nerviosa, con el corazón acelerado. Finalmente, Kir levantó la mirada y sonrió. Tienes un tesoro aquí, algunos de estos libros son únicos. Olga casi grita del gusto. Por ejemplo, dijo Kir, señalando un libro viejo, forrado en cuero, con un escudo, en este estado, es muy raro. ¿Y cuánto puede valer?, preguntó Olga con miedo. Kir pensó un poco y luego dijo: es difícil saber lo exacto, pero yo diría que vale al menos lo que cuesta un departamento de 3 recámaras en la capital. El corazón de Olga se aceleró más. ¿Un solo libro? ¿Cuántos más habría así en la biblioteca? Sentía emoción y asombro al darse cuenta del valor de su herencia. Kir se ofreció a ayudar con la tasación y venta de los libros. Le explicó cómo funcionaban las subastas y que había coleccionistas privados que pagaban mucho por libros raros. Olga le dio las gracias, pero le pidió tiempo para pensar. Todavía no sabía si quería vender toda la biblioteca, venderla poco a poco o quizá hacer un museo en la casa. Ese mismo día, Olga decidió llamar al tío Peta, el hijo de una amiga de su abuela, que se mencionaba en una de las cartas. Encontró su número en una libreta vieja que estaba en la caja fuerte. El tío Peta se puso muy contento al saber de ella. Recordaba a Olga de niña y también a su abuela, María Stenova. Siempre supe que esa casa tenía algo especial, dijo. Tu abuela era muy sabia. Siempre decía, la mayor riqueza no es el dinero, es la memoria. Olga le contó sobre la biblioteca, las cartas y sus planes para restaurar la casa. Él la escuchó con atención y le ofreció su ayuda. Vivo lejos, pero siempre estoy para dar consejos. Conozco gente. Te puedo presentar a las personas correctas y ayudarte con el papeleo. Olga se sintió agradecida por tener su apoyo. Ya no se sentía sola. Tenía a alguien que también amaba la historia de su familia. Esa noche, sonó su teléfono. Era Antón. Hola, Olga, dijo él. Ella reconoció su voz. ¿Cómo va todo por allá en el campo? Todo bien, Antón, respondió ella. ¿Y tu depa, cómo está?, preguntó Olga con calma. Está bien, contestó Antón, como sin ganas de hablar mucho. Oye, estuve pensando, tal vez nos peleamos por la herencia sin razón. ¿Y si cambiamos?
¿Quieres que yo te dé la casa y tú me des el departamento?, dijo Olga con una sonrisa burlona. ¿Sabes, Antón? Yo también lo he pensado mucho, dijo, y la verdad, estoy feliz con lo que tengo. A mí me gusta la casa, pero ahí no hay nada, protestó Antón. Está toda hecha un desastre. Tiene algo mucho más valioso que cualquier depa, respondió Olga. Tiene recuerdos, historia, y eso no lo voy a cambiar por nada. Se hizo un silencio. A Antón no le gustó la respuesta, no se la esperaba. Bueno, ya cálmate, dijo por lo bajo. No vengas llorando después cuando veas que tenía razón. No lo haré, respondió Olga con firmeza, y colgó. Miró por la ventana. Ya era de noche. La casa se sentía tranquila, acogedora. La leña crujía en la chimenea y hacía que las sombras bailaran en las paredes. Olga sintió algo nuevo, algo bonito, una libertad interior, confianza en ella misma, orgullo por lo que era y por su familia. Ya no se sentía sola, ni triste, ni olvidada. Ahora era dueña de su vida, de su casa, de su herencia, y sabía que estaba lista para lo que viniera. Por primera vez en mucho tiempo, Olga sonrió de verdad. Se levantó, se acercó a la ventana y vio el cielo lleno de estrellas. Sentía como si allá arriba, entre las estrellas, pudiera ver la sonrisa de su abuela, María Stepanova, y esa sonrisa le dio fuerzas. Olga volvió a la chimenea, agarró un libro viejo y lo abrió en la primera página. Empezó a leer. Con cada línea que leía, sentía que viajaba al pasado, al mundo de su familia, un mundo que hasta ahora estaba empezando a entender y a valorar. Sintió curiosidad por la historia, por los libros, por el arte. Entendió que su abuela no solo le dejó una casa y una biblioteca, le dejó la llave para conocerse a sí misma, y Olga estaba lista para usar esa llave. Se iba a quedar en Zarichi, iba a arreglar la casa, iba a estudiar la biblioteca, a aprender todo lo que pudiera sobre su familia, y a ser feliz. Era su decisión, y sabía que era la correcta porque la había tomado con el corazón. Olga cerró el libro, apagó la luz y se fue a dormir. Se durmió rápido, tranquila, en sus sueños. Vio a su abuela sonriendo y diciéndole, siempre creí en ti, Alanka, puedes lograr lo que quieras. Y Olga le creyó, sabía que sí podía lograr lo que fuera, porque ahora tenía una razón para hacerlo, y esa razón era más importante que cualquier otra cosa. Al día siguiente, Olga despertó con el corazón ligero y alegre, salió al patio y respiró el aire fresco del pueblo. El sol brillaba con ganas, los pajaritos cantaban bonito, y todo se sentía nuevo y lleno de vida. Olga sonrió. Estaba feliz. Y eso apenas era el comienzo. Nuestras historias no son reales, son solo para entretener. Suscríbete a Storylab si quieres más historias como esta. Ahora sí, vamos a empezar. Dominique Webb caminaba en silencio por su casa junto al lago. El piso de madera se sentía frío bajo sus pies descalzos. A sus 43 años, Don todavía tenía el cuerpo fuerte y marcado que le dejó su tiempo en la inteligencia militar. Aunque ya tenía 8 años trabajando en el sector privado, su empresa de seguridad, Obsidian Solutions, operaba en lugares más oscuros que muchas agencias del gobierno. Don se paró en la puerta del cuarto, mirando a su esposa Laurel, con quien llevaba 11 años casado. Ella dormía tranquila, la luz de la luna entraba por la ventana y hacía brillar su cabello castaño rojizo. Sintió un dolor en el pecho, uno que ya conocía bien. Sabía lo que estaba pasando, lo sabía desde hace meses, pero no se había atrevido a enfrentarlo. En su trabajo, la información lo era todo, y él necesitaba tener todo claro antes de decidir qué hacer. Otra noche tarde, murmuró Laurel sin abrir los ojos. ¿Ya se resolvió lo de Praga? La mentira salió fácil. Sí, ya quedó. Pero la verdad era otra. Don había estado instalando cámaras y micrófonos en esa misma casa, donde Laurel se veía con su amante desde hace 3 meses. Ya casi me voy a dormir, dijo. Fue a su estudio, abrió un compartimento escondido bajo el escritorio y sacó una memoria USB. Lo que tenía ahí podía destruir a cualquiera. Videos de Laurel con Troy Merrick, el fiscal guapo que se había hecho amigo de los dos en una gala el año pasado. Dom había confiado en él. Incluso jugaban tenis juntos. La traición le dolía más que el engaño amoroso. Conectó la memoria a su computadora y revisó los últimos videos. Algo había cambiado. Lo que antes era pura pasión, ahora parecía una junta de estrategia. Estaban planeando algo contra él. Su celular vibró. Era un mensaje de Bianca, su agente más confiable en Obsidian. Ya encontré una conexión. Merrick está ligado al sindicato del obispo.
Están usando su puesto para proteger sus negocios en la costa oeste. Tu esposa puede estar metida sin saberlo, o puede ser cómplice. Necesitamos más tiempo para saberlo. Dom apretó la mandíbula. El sindicato del obispo era una organización criminal muy peligrosa. Dom llevaba tiempo investigándolos en secreto como contratista del Departamento de Justicia. Ellos eran los responsables de la muerte de 3 de sus antiguos compañeros de equipo. Esto no era solo un engaño. Podía ser una operación de inteligencia en su contra. Otro mensaje llegó, esta vez al celular que usaba solo para misiones secretas del gobierno. El paquete llega mañana. Plan de extracción verde. La V era de Vincent Calewo, subdirector del Grupo Especial del Departamento de Justicia y jefe directo de Dom. El plan de extracción significaba que su misión encubierta contra el sindicato ya estaba por terminar. Todo hizo sentido de golpe. Troy no solo se acostaba con Laurel, la estaba usando para acercarse a Dom y sacarle información sobre el sindicato. Escuchó los pasos de Laurel acercándose por el pasillo. Se detuvieron frente a su estudio. Dom cambió rápidamente la pantalla de su computadora a unos reportes financieros sin importancia. ¿No puedes dormir?, preguntó ella, abrazándolo por detrás. El perfume que antes le encantaba, ahora le daba náuseas. Ya casi acabo con esto, respondió él, dándole una palmadita en la mano, fingiendo como si todo estuviera bien. Vuelve a la cama, dijo Dom, ahorita voy contigo. Cuando ella se fue, Dom se quedó pensando, ¿cuánto sabía realmente? ¿Era solo una víctima más en el juego de Troy? ¿O estaba metida a propósito en todo esto para destruirlo? 3 días después, Dom regresó de un viaje de trabajo verdadero y encontró su oficina hecha un desastre. La caja fuerte seguía cerrada, pero no era la verdadera. La que estaba escondida, la importante, estaba intacta. En cambio, la caja fuerte falsa, puesta ahí justo para eso, había sido abierta con habilidad. Y los documentos que él había metido adrede, con pruebas falsas de lavado de dinero a través de su empresa, habían desaparecido. De inmediato, llamó a su equipo de seguridad. Protocolo Blackwater. En menos de 1 hora, Dom bloqueó sus operaciones más delicadas, aseguró el servidor de respaldo, y puso a su equipo en alerta total por posible ataque interno. Después, solo esperó, mirando a Laurel por las cámaras de seguridad de la casa. Ella estaba en el jardín, haciendo llamadas desesperadas, claramente nerviosa. Esa noche, ella le cocinó su platillo favorito, abrió su whisky preferido y se mostró más cariñosa de lo normal. Casi hubiera engañado a cualquier otro hombre, pensó Dom. He estado pensando en esas vacaciones que mencionaste, le dijo Laurel mientras le servía más whisky. Bali suena perfecto ahorita. Una salida conveniente para ella. Dom sonrió y dio un trago, notando cómo ella lo observaba con atención. El whisky sabía un poco más amargo de lo normal. Cuando ella se dio la vuelta, Dom vació disimuladamente la mayor parte en una planta cercana. Tal vez el próximo mes, dijo, fingiendo cansancio. Estoy hasta el cuello con este contrato. Esa noche, fingió quedarse dormido profundamente. Desde el baño, Laurel hizo una llamada en voz baja. Ya está hecho, susurró. Tenemos como 8 horas antes de que se le pase el efecto, tiempo suficiente para acabar con todo y largarnos. Dom escuchó como ella explicaba el plan. Le había puesto algo en la bebida. Pensaban mover todos los fondos accesibles esa misma noche, y usarían las pruebas falsas que Troy tenía para hacer que arrestaran a Dom por lavado de dinero para traficantes de armas. Cuando ella por fin se durmió, Dom se levantó con cuidado. Cambió el whisky por otro sin droga. Escondió bien toda la evidencia verdadera que tenía contra el sindicato del obispo, y le mandó un reporte completo a Vincent. Déjalo correr, respondió Vincent, tenemos que ver hasta dónde llegan. 2 días después, Dom estaba trabajando en su estudio cuando la puerta principal se abrió de golpe. Policías armados entraron gritando. Dominic Webb queda arrestado por conspiración y colaboración con una organización criminal. Dom no puso resistencia. Se dejó esposar y miró fijamente a Laurel, que estaba en la entrada llorando. Detrás de ella estaba Troy, con la mano en su hombro, como si la protegiera. Es peligroso, dijo Troy, actuando como héroe. Encontré pruebas de lo que hacía, tuve que denunciarlo, tenía miedo por mi vida. Mientras lo sacaban de la casa, Dom se mantuvo totalmente tranquilo. Memorizó los nombres de cada oficial y cada error que cometían durante la detención. La verdadera obra de teatro acababa de empezar. En la estación de policía, Dom estaba sentado en silencio dentro de la sala de interrogatorios. No dijo ni una palabra, solo pidió hablar con su abogado.
El detective a cargo, un tipo rudo y veterano llamado Pullman, tiró una carpeta de evidencia sobre la mesa. Tu esposa nos entregó todo, Webb, dijo. Transferencias de dinero a traficantes de armas, mensajes encriptados, cuentas en el extranjero. Tu empresa de seguridad es pura fachada. Dom revisó los papeles. Eran estados financieros falsos, pero hechos con tanto cuidado que parecían reales. Todo indicaba que su compañía lavaba dinero para el sindicato Bishop, el mismo que él llevaba tiempo intentando destruir. Lo habían volteado todo para hacerlo ver como si fuera parte del grupo criminal. Quiero hacer mi llamada, dijo Dom tranquilo. Ya en una sala privada, hizo una sola llamada. 20 minutos después, todo en la estación cambió. Los policías comenzaron a hablar entre ellos, nerviosos, mirando hacia la sala de interrogatorios. La puerta se abrió de golpe. Entró el jefe de policía, Raymond Bass, con la cara roja de coraje, seguido por una mujer alta vestida con un saco elegante del FBI. Dom la reconoció de inmediato, la agente especial Kelly Donovan, su contacto dentro de la investigación contra el Bishop. Suéltenlo ya mismo, ordenó el jefe Bass. El detective Pullman se quedó pasmado mientras la agente Donovan recogía la carpeta con la evidencia falsa. Pero señor, su esposa. Quítenle las esposas, interrumpió Bass. Cuando lo liberaron, Dom se sobó las muñecas y se puso de pie. Bass lo llevó a su oficina. Ahí estaban Laurel y Troy, sentados juntos. Ella, pálida. Él, todavía con la pose de abogado seguro, aunque le chorreaba el sudor por la frente. Señora, dijo Bass, mirando a Laurel con dureza, cometió un error muy grave. ¿Con quién cree que se metió? Dom no dijo nada, solo la miraba, mientras ella comenzaba a entender que su plan había salido muy mal. Dominique, ¿puedo explicarte?, alcanzó a decir. Pero la agente Donovan la interrumpió. Señora Webb, señor Merrick, los dos son personas de interés en una investigación federal activa. Les recomiendo que consigan un abogado cuanto antes. Troy perdió la calma. Esto es un chiste. Soy el fiscal de distrito. El exfiscal de distrito, corrigió una nueva voz al entrar. Vincent Calloway apareció acompañado por 2 agentes federales. Hace una hora, el gobernador lo suspendió de su cargo mientras se investiga su caso. Cuando todo terminó, Dom se negó a entrar en custodia protegida. Necesitan pensar que todavía tienen oportunidad, le dijo a Vincent. Si se desesperan lo suficiente, nos llevarán directo al jefe del sindicato. Esa noche, Dom regresó a su casa. Vacía. Laurel ya se había ido. Había recogido todas sus cosas y dejó una nota escrita con prisa donde decía que tenía miedo por su seguridad, después de descubrir las conexiones criminales de su esposo. Dom no pudo evitar reírse con amargura por la ironía. Más tarde, llegó Bianca con nueva información. Merrick entró a archivos federales confidenciales del caso Bishop hace 3 meses, le dijo. Es casi seguro que es su contacto legal. Y además, ya localizamos sus mensajes con el que parece ser el segundo al mando del sindicato, Philip Rossi. Y sobre Laurel, al principio no sabía nada. Gracias a nuestra vigilancia, vimos que de verdad pensaba que estaba teniendo una aventura con un fiscal de distrito respetable. Cuando Merrick supo quién eras tú y para quién trabajabas, la manipuló. La convenció de que tú estabas metido con criminales. La traición fue aún más fuerte. No solo fue infidelidad, Laurel creyó de verdad que Dom era culpable de los mismos delitos que él estaba tratando de combatir. Durante las siguientes 2 semanas, Dom dejó que Troy y Laurel pensaran que se estaban saliendo con la suya. Les filtró información falsa que decía que el caso en su contra se estaba cayendo por errores de procedimiento. Mientras tanto, el equipo de Dom seguía todos los movimientos de Troy y Laurel. Troy buscaba a Philip Rossi para pedir protección y recursos para desaparecer. Laurel, cada vez más desesperada, intentaba entrar a las cuentas secretas de Dom, sin saber que cada tecla que tocaba estaba siendo grabada. Dom también enfrentaba problemas graves. El sindicato Bishop, al ver que su plan falló, lanzó un ataque contra su empresa. 3 de sus agentes fueron emboscados en Marsella. Además, un ciberataque atacó los servidores de Obsidian. Un coche bomba casi mata a Dom, dejándolo con heridas de metralla y una clavícula rota. Mientras se recuperaba en el hospital, Dom recibió una visita inesperada, la hermana menor de Laurel, Naomi. Naomi me llamó, dijo sentada junto a la cama de Dom. Está muy asustada. Dice que no eres lo que ella creía, que te está buscando. ¿Y tú qué piensas?, preguntó Dom. Naomi lo miró fijamente.
Creo que mi hermana cometió el peor error de su vida y ahora trata de justificarse haciendo que tú seas el villano. Naomi le entregó una memoria USB. Laurel me pidió que sacara esto de su caja fuerte. Lo revisé y es muy preocupante. La memoria tenía videos de Laurel reuniéndose con Philip Rossi 2 veces, antes de que empezara su romance con Troy. También había documentos que mostraban transferencias de dinero desde una empresa falsa controlada por el sindicato Bishop a una cuenta a nombre de Laurel. Y fotos que la incriminaban, tomadas en el funeral de uno de los miembros del equipo de Dom que el sindicato había asesinado. Ella estuvo involucrada desde el principio, dijo Dom en voz alta. Me traicionó de la peor manera, atacándome por mi trabajo contra el sindicato Bishop. Naomi se secó las lágrimas. Lo siento mucho, Dom, no sabía en qué se había convertido. Mientras Dom se recuperaba, ajustaba su plan, ya no se trataba solo de juntar pruebas. La mujer que amó fue cómplice de la muerte de sus amigos. El sindicato la había metido en su vida años antes de que él empezara a investigarlos. Dom llamó a Vincent. Necesito libertad total para actuar, le dijo. El Departamento de Justicia no va a aprobar eso, respondió Vincent. Entonces considérame fuera. Con licencia indefinida, contestó Dom. Dom activó recursos que ni Vincent conocía, antiguos operadores que le debían la vida, funcionarios con secretos y contactos en países sin tratados de extradición. Vendió su casa junto al lago, liquidó inversiones y fingió retirarse de la investigación para apoyar a Laurel y Troy. Parecía que se estaba curando y les daba falsa seguridad. Pero en realidad, Dom estaba preparando su golpe final. 3 meses después de su arresto, Dom estaba en una cabaña rentada en el norte de Montana, monitoreando varias transmisiones en su laptop. Troy y Laurel vivían tranquilos en un condominio de lujo en Vancouver, seguros y creyendo que el caso contra ellos estaba estancado. Accedieron a algunas de las cuentas ocultas de Laurel, las mismas que Dom había creado especialmente para ese momento, para poder rastrearlas cuando él quisiera. Hoy van a transferir el dinero, informó Bianca por la línea segura. 5 millones a la cuenta en las Islas Caimán, tal como dijiste. Dom asintió, aunque ella no podía verlo. Rossi también confirmó que se va a juntar con ellos esta noche en la propiedad del puerto. Incluso el mismo Bishop podría aparecer. Después de años de investigar, nadie había llegado tan cerca como para descubrir quién es el verdadero jefe del sindicato. La organización estaba dividida en partes bien separadas, y casi nadie conocía a los jefes más arriba de ellos. ¿Todos los equipos en posición?, preguntó Dom. ¿Listos para la señal? El equipo de Vincent también estaba esperando, aunque sin avisar oficialmente. Dom cerró su laptop y miró su reloj. Esa misma noche, Troy y Laurel llegaron a un almacén apartado en el puerto de Vancouver. Las cámaras de seguridad captaron sus caras nerviosas. Mientras los hombres de Rossi los escoltaban adentro, Philip Rossi esperaba con 5 de sus ayudantes del sindicato. El almacén se había convertido en un centro de control temporal, con varias computadoras y guardias armados por todos lados. El dinero se transfirió sin problemas, anunció Troy. Ahora necesitamos nuevas identidades, como se acordó. Rossi asintió. El obispo está contento con tu trabajo. Infiltrarte en la vida de Webb fue un proceso largo, pero valió la pena. Laurel dio un paso adelante. Cumplí mi parte durante años. Ahora merezco algo más que protección. Claro, dijo una voz nueva desde las sombras. De repente, salió una figura alta, un hombre de unos 60 años, con cabello gris y cara de aristócrata. Te ganaste tu lugar en nuestra organización, querida. Era el mismo escurridizo obispo en persona. Dom, que estaba viendo todo a través de la señal de seguridad que había hackeado desde un carro afuera, por fin vio la cara del hombre responsable de tantas muertes. Dentro del almacén, el obispo siguió hablando. El problema con Obsidian casi está arreglado. Webb está aislado, desacreditado y, lo más importante, destruido por su traición. La gente comete errores cuando actúa por emociones. Troy frunció el ceño. No me siento cómodo matándolo, eso no estaba en nuestro trato. Tu comodidad no me importa, rió Bishop. Ahora que eres fiscal de distrito, tu único valor es ayudarnos a cerrar este asunto. De repente, se apagaron las luces del almacén. Los generadores de emergencia prendieron segundos después, y todo quedó iluminado con una luz roja tenue. Las pantallas de seguridad se apagaron. ¿Qué está pasando?, preguntó Laurel. Violación del perímetro, informó uno de los hombres de Rossi, revisando su radio. Todos los guardias externos han caído. La cara de Bishop se puso dura. Las puertas del almacén se cerraron solas cuando empezó a salir una niebla fina del sistema de ventilación.
Los guardias buscaron sus armas, pero se confundieron, tropezaron y cayeron en segundos. Rossi, Troy y Laurel lograron esconderse en la oficina privada de Bishop, al fondo del almacén, separada del resto. Bishop calmadamente activó un panel oculto que abrió un túnel de escape. Por eso siempre tengo planes B, dijo, poniendo un código para abrir la puerta del túnel. Pero justo cuando la puerta se abrió, Dom Webb estaba ahí, con el arma en alto. Hola, Bishop, dijo Dom con calma, o mejor te llamo por tu nombre de verdad, Walter Kingston, ex subdirector de la CIA. La máscara de tranquilidad de Bishop se quebró un poco. Webb, estoy impresionado, dijo. El gas noqueador solo afecta al almacén principal, explicó Dom mientras entraba y ellos retrocedían. Tu gente afuera sobrevivirá, pero despertarán bajo custodia federal. Lo que sea que te hayan ofrecido para arrestarme, puedo darte el triple, respondió Bishop. Dom negó con la cabeza. Esto nunca fue por dinero. Dom, por favor, suplicó Laurel, con lágrimas en los ojos. Puedo explicarlo todo. Amenazaron a mi familia. No tuve elección. Ahórratelo, respondió Dom, frío. Encontré tu informe de misión de hace 8 años. Bishop te reclutó para atacarme mucho antes de que yo lo investigara. ¿No te obligaron? Eras un agente dispuesto. Se volteó hacia Troy. ¿Y tú, mi amigo, mi confidente, había algo real? Troy tragó saliva con dificultad. Negocios, son negocios, Dom, nada personal. Ahí te equivocas, respondió Dom. Lo hiciste personal cuando atacaste a mi equipo. Afuera, helicópteros rugían mientras agentes federales rodeaban el edificio. ¿Trabajas con los federales?, preguntó Rossi, incrédulo. ¿Después de que te suspendieron? No trabajo con nadie, respondió Dom. El equipo del agente Donovan va a encontrar pruebas contra ustedes cuando entren aquí en 5 minutos. Yo solo estoy aquí por otra cosa. De su chaqueta, Dom sacó un pequeño aparato y apretó un botón. Un panel oculto en la oficina de Bishop se abrió, mostrando una caja fuerte. Tu póliza de seguro, dijo Dom. Todo el chantaje que juntaste contra funcionarios del gobierno por años. Esa es tu verdadera fuerza. Bishop se lanzó hacia la caja fuerte, pero Dom lo detuvo, estrellándolo contra la pared. Eso es propiedad federal, gruñó Bishop. No, respondió Dom. Desde hace 2 horas es evidencia en una investigación de terrorismo internacional con orden ejecutiva. Sacó un disco duro de la caja fuerte y se lo guardó en el bolsillo. Laurel hizo un movimiento rápido, buscando un arma en su bolso. Dom ni se inmutó cuando ella la sacó. ¿De verdad crees que te dejé tener un arma funcional cerca de mí?, preguntó tranquilo. Ella apretó el gatillo, el arma solo hizo un clic vacío. Reemplacé el percutor hace 3 días, cuando te juntes con tu contacto de Bishop en el Hotel Fairmont. La expresión de derrota de Laurel se notó al instante. Dom se fue hacia la puerta. Los agentes federales llegarán en 2 minutos. Bishop, enfrentas cargos de traición. Rossi, terrorismo internacional. Troy, conspiración y corrupción. Y tú, Laurel, hizo una pausa. Mirando a la mujer que una vez amó, serás acusada de ser cómplice en el asesinato de 3 contratistas federales. Amigos, ¿nos van a dejar pudrir en la cárcel?, preguntó Troy desesperado. Dom se volteó por última vez. Considérate afortunado, lo que quería hacerte habría sido mucho peor. Salió justo cuando escuchó el ruido de... El eco de los agentes irrumpiendo por las puertas principales del almacén se escuchaba fuerte en todo el lugar. Un mes después, Dom estaba en la terraza de su nueva casa en la costa de Oregón, viendo el atardecer con Bianca y Vincent. La red de Bishop ya estaba completamente desmantelada. Vincent informó que 17 líderes estaban bajo custodia, con dinero confiscado y operaciones cerradas en 12 países. El presidente mandó su agradecimiento personal, y el material de chantaje, qué tontería, se manejó con cuidado. Varios funcionarios renunciaron sin hacer ruido. Otros están cooperando para no ser juzgados. Bianca le dio a Dom un vaso de whisky. Naomi llamó. Laurel está aceptando un trato con la fiscalía, 25 años mínimo. Dom asintió en silencio. Podrías haberlos matado a todos en ese almacén, dijo Vincent. Nadie lo habría cuestionado con todo lo que pasó. Dom contestó, la muerte habría sido demasiado fácil. Así tienen décadas para pensar en sus errores. ¿La perdonarás algún día?, preguntó Bianca en voz baja. Dom vio desaparecer el último rayo de sol en el horizonte, con el rostro duro. Algunas traiciones no se pueden perdonar, algunas deudas solo se pagan completas. Brindó por el cielo que se oscurecía.
Un brindis por los amigos que ya no están, finalmente vengados, y por los enemigos que pasarán el resto de sus vidas lamentando el día que traicionaron a Dominique Webb. Aquí termina nuestra historia. Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en pantalla y nos vemos.